de instrumentación de la Universidad Tecnológica de Santiago. Hoy vamos a explicar lo que es un medidor de temperatura con un puente Whiston. Un medidor de temperatura con un puente Whiston es la red de un puente más común y más simple para encontrar la resistencia en el puente DC de Whiston. Este puente se usa donde se va a producir pequeños cambios, lo que es la resistencia medidas, como aplicaciones de sensores. Esto se usa para convertir un cambio de resistencia a un cambio de voltaje de un transductor. Aquí observamos lo que tenemos tres resistencias en forma de rombo. Sabemos que el valor de lo que es la tres resistencia y la cuarta es desconocida. En este caso es Rx. El voltaje es conectados en los puntos A y B, y en los puntos C y D mediremos lo que es la caída de voltaje. Entre los puntos A y B tenemos dos divisores de voltaje, uno hecho entre R1 y R2 y el otro está hecho entre R3 y la resistencia desconocida. Cuando aplicamos un voltaje en los puntos C y D, tenemos que R2 es igual, es decir, dividida entre R2 más R1 por el voltaje de entrada. Aplicamos lo que es un divisor de voltaje y vemos que tanto el voltaje en BCD menos el voltaje BD, y el otro voltaje lo aplicamos desde BDA al punto AB de Rx por R por el voltaje de entrada. Cuando aplicamos un divisor de voltaje nos damos cuenta que tanto en los puntos CD da 0 voltios y en el punto BD también va a ser a 0 voltios. Si no podemos observar la resistencia 2 sobre la resistencia 2 más R1 por el voltaje de entrada, también es igual a Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada. En este caso, medimos las temperaturas en los voltajes de entrada, que son 5 voltios. La resistencia 1 es de 100 kiloohmios, la resistencia 2 es de 100 kiloohmios, la resistencia 3 una resistencia variable, llega hasta 200 kiloohmios. Y la resistencia Rx, dimos los cálculos y nos dio de 200 kiloohmios. El voltaje en BC, como lo decía, que es el voltaje de RC sobre R2 más R1 por el voltaje de entrada, y el voltaje del terminal de Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada. Donde hay la caída de tensión, tenemos a BC menos D es igual a BC menos BD. BCD va a ser igual a 0 voltios y B sub 0 que en el terminal CC. Aquí vemos la regulación de lo que es la gráfica, dependiendo la temperatura que apliquemos, la tensión, la temperatura que se va a aplicar. Aquí observamos que BCD es igual a 0 y BD es igual a veces a CC, donde R2 sobre R2 más R1 por el voltaje de entrada es igual a Rx sobre Rx más R3 por el voltaje de entrada, donde R2 sobre R2 más R1 es igual a Rx de Rx más R3. R2 por R2 más R3 es igual a Rx de R2 más R1. Y R2 por R3 es igual a Rx, R2 más R2, Rx por R1 menos R2 por Rx, donde eliminamos a Rx por R2. Por ende, nos queda que R2 por R3 es igual a Rx por R1, donde Rx es igual a R3 por R2 sobre R1, donde R2 sobre R1 ya nosotros la conocemos que es una resistencia constante. Le podemos mencionar una resistencia constante. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es que R3 como una resistencia variable, le aplicamos los 200 kiloohmios y multiplicamos sobre los 100 kiloohmios la primera resistencia, sobre los divididos entre los 100 kiloohmios de R1, que es la resistencia constante, nos da que nuestra resistencia variable del temitor va a ser de 200 kiloohmios.
Aquí podemos observar lo que es cuando nosotros le aplicamos el terminator con la resistencia tanto R1 como R2 y R3, y el terminator sin aplicarle un calor, sin aplicarle el calor, y aquí lo observamos entonces ya aplicándole el calor. ¿Qué voltaje? Aquí está aplicándole lo que es la temperatura. ¿Qué voltaje da ella dependiendo cómo se le esté aplicando? Cuando no se le está aplicando temperatura, tenemos 0 voltios, y cuando se le está aplicando una temperatura, tenemos 1.04 voltios. Hasta aquí mi exposición. Muchas gracias.